Días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, hayan descansado y hayan festejado a sus mamitas queridas. Bueno, en esta nueva clase vamos a revisar un tema que lo habíamos visto ya en anteriores clases, como son las oraciones compuestas coordinadas. Recuerden que habíamos analizado y pues ustedes tienen sus tablitas en los tipos de nexos, los cuales habíamos analizado las clases de oraciones coordinadas de acuerdo a sus nexos. Se clasifican en copulativas, disyuntivas, adversativas y explicativas. Antes de pasar, pues les quiero recordar que una oración compuesta, la particularidad que tienen son aquellas en las que las preposiciones que la forman no dependen sintácticamente una de la otra. Y recuerden que siempre constan de dos verbos conjugados. Bueno, aquí tenemos la clasificación de oraciones coordinadas. ¿Sí? Entre las oraciones coordinadas tenemos las adversativas. ¿Sí? Entre las adversativas tenemos que son aquellas en las que por medio del nexo la segunda proposición se opone a la primera. ¿Sí? La segunda oración o proposición se contrapone a la primera. Y pues entre los nexos con los cuales podemos reconocer este tipo de oraciones tenemos pero, sino, que, más, entre otros, ¿no? Luego tenemos las disyuntivas. Disyuntivas son aquellas en las que las proposiciones se presentan como alternativas, ¿sí? Pueden ser diferentes, obviamente. Entre los nexos tenemos o bien, u. Luego tenemos las explicativas, ¿sí? Entre las oraciones explicativas, pues son aquellas en las que la segunda proposición sirve para aclarar o explicar la primera, ¿sí? La segunda oración explica el contenido de la primera. Entre los nexos que identifican estas oraciones explicativas tenemos es decir, o sea, esto es, ¿sí? Luego tenemos las oraciones consecutivas, ¿sí? La segunda es una consecuencia de la primera. Entre los nexos tenemos con que, así que, luego. Y tenemos también las distributivas, ¿sí? Las distributivas, la oración dice, las oraciones son opciones diferentes que se cumplen alternativamente. Bien, tan pronto como, ¿sí? Y entre las oraciones coordinadas también tenemos las copulativas, ¿sí? Las copulativas son aquellas en las que las proposiciones se unen o suman mediante un nexo, ¿sí? Pero estas pues las podemos separar, ¿sí? Y si las separamos, no sucede absolutamente nada. El significado de cada proposición no cambia, cada una tiene sentido propio. Bien, aquí tenemos un resumen de estas oraciones compuestas por coordinación o oraciones coordinadas. Como les dije, tenemos las copulativas que indican unión o suma. Entre los nexos más habituales tenemos y, ni, que. Juan come y Pedro mira. Adversativas expresan oposición o contraste. Entre los nexos tenemos pero, sino, que, sin embargo, ahora, bien, antes, bien, no obstante. Estudió mucho, pero no aprobó.
Disyuntivas. Indican significados que se excluyen entre sí. O, u, o bien, o bien. Ven pronto o me marcharé. ¿Sí? Tenemos las distributivas, indican una referencia o elección alternativa. Bien, 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 ya, ya, unos, otros, tan pronto, como, etc. Dice el ejemplo, bien ríe, bien llora. ¿Mm? Explicativas. Una proposición explica o aclara el significado de la anterior, es decir, esto es, o sea, etc. Luis se murió, es decir, María enviudó. Bien, luego de haber analizado esto sobre las oraciones, también quiero revisar un tema que es sobre el diptongo y triptongo. ¿Sí? Ustedes recordarán que ya hemos analizado cuando les expliqué sobre la métrica. Deben recordar ustedes un poquito, hacer memoria. Habíamos analizado sobre el diptongo, el hiato, en ese tiempo. Ahora lo vamos a volver a revisar. Como saben todos, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Siguen las reglas generales de la acentuación, obviamente. La vocal abierta, A, E, O, más vocal cerrada, I, U. La cerrada nunca es tónica. Luego tenemos una vocal cerrada, I, U, más una vocal abierta. La cerrada nunca es tónica, ¿sí? Recuerde que es sílaba tónica, ¿no? Es la que tiene la mayor fuerza de voz, o la tilde también en algunos casos. Luego tenemos el triptongo. Al igual que el diptongo, acá el triptongo en cambio es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Siguen las reglas generales de la acentuación. Vocal cerrada I, U, más vocal abierta A, E, O. Vocal más vocal cerrada I, U. ¿Sí? Vamos a recordar también lo que es el hiato. El hiato, en cambio, es la separación de dos vocales en contacto en las sílabas. Tenemos la vocal cerrada IU más vocal abierta AEO. La cerrada siempre es tónica y siempre se acentúa. ¿Sí? Recuerde, por ejemplo, tenemos María. Recuerde que María, ¿sí?, se separa por la tilde, por el hiato. Es María. ¿Sí? Y también tenemos vocal abierta AEO más vocal abierta AEO, que siguen las reglas generales de acentuación. Ahí pues sucede hiato, como ARO, por ejemplo. Vocal abierta AEO más vocal cerrada IU. La cerrada siempre es tónica y siempre se acentúa. Por eso es lo que se separa. Dos vocales iguales siguen las reglas generales de acentuación. ¿Ya? Ya haremos más ejercicios, les enviaré a hacer algunos ejercicios en la semana, chicos. Por ahora quiero que por favor analicen bien lo que tienen también en su texto para poder comprender mejor esta explicación. Y pues, por último, tenemos palabras heredadas y palabras adquiridas. Mire usted, entre las palabras heredadas, dice el léxico del español, está constituido por alrededor de un 70% de palabras derivadas del latín, un 12% derivadas del griego, un 8% del árabe y un 10% de palabras derivadas de distintas lenguas. Tenemos las patrimoniales, aquellas palabras procedentes del latín vulgar que han sufrido la evolución de la lengua. Ahí tenemos, por ejemplo, latín, piscis. En nuestro castellano es pez, lombus, lomo, plenus, lleno, folía, hoja. Luego tenemos los cultismos, las palabras heredadas del latín o el griego sin apenas sufrir cambios o transformaciones. Se introducen en los siglos
16 y 17. ¿Sí? En latín, colocare, que significa en castellano colocar, bove, buey, bóvido, apícola, apicultor, nauticus, náutico. Tenemos también los dobletes. Una misma palabra latina ha dado origen a una palabra patrimonial y a un cultismo. Suelen compartir un significado común. Parábola, parábola, palabra, llave, llave, clave. Ok. Bien, aquí vamos a revisar algunas palabras que provienen del árabe. ¿Sí? Vamos a ver, en agricultura tenemos alcachofa, albaricoque, azúcar, aceite, aceituna, algodón, alfalfa, berenjena, zanahoria. Arte culinaria, albóndiga, almíbar, fideos, jarabe, almohada. Vida doméstica, alcoba, alfiler, alfombra, almirez. Gobierno y vida militar, alcalde, aldea, aduana, alguacil, alcázar, almacén, almirante. ¿Ve? Y tenemos también las solitas palabras que provienen del griego. Alfa, A, beta, B, gamma, G, delta, D, epsilon, E, zeta o zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, final, tau, ipsilon, phi, hi, psi, etc. Bueno, de aquí algunas que ustedes reconocerán y que se utilizan incluso en matemáticas, ¿no? Bueno, esta es la explicación breve que les he dado, chicos, de estos temas, ¿sí? Vamos a ver también palabras adquiridas de otras lenguas, como préstamos, porque escuchamos y utilizamos y ya le hemos vuelto nuestras palabras como nuestro castellano. El castellano, dice, a lo largo de su evolución ha ido adoptando palabras procedentes de muchas lenguas, préstamos históricos. Los préstamos que nuestra lengua ha ido adquiriendo en su evolución histórica reciben el nombre de su procedencia. Americanismos, tabaco, cacao. Germanismos, sable, espía. Galeguismos, vigía, macho. Galicismos, jaula, jabalina. Vasquismos, izquierda, morena. Catalanismos, cartel, peseta. Italianismos, sonteo, brújula. Lucismos, buzo, caramelo. Anglicismos, hall corner. A las palabras recién incorporadas a una lengua se las denomina neologismos. En la actualidad, la mayoría de los préstamos provienen de inglés, préstamos actuales. El castellano adopta la palabra del inglés de tres formas diferentes. Una, las adopta con la misma grafía que la lengua original, xenismos. Club, pub, hall. La traduce, calco, fin de la semana, weekend, balompié, fútbol, rascacielos, skyscraper. Las adapta fonéticamente y gráficamente, fútbol. ¿Sí? Miren, hoy en día ustedes saben que utilizamos todas estas palabras que son los préstamos que tenemos, pues, y los utilizamos, las hemos hecho, pues, palabras nuestras, y cuando hablamos las utilizamos. Bueno, mis niños, con esto yo me despido ya. Espero que hayan quedado claros, como ustedes ven. Estos temas son recuerdos, refuerzos de temas anteriores, ¿no? Ya les enviaré posteriormente ejercicios para que usted pueda refrescar más su memoria y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Me despido, chicos. Chao. Ya estamos en contacto.